Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en donde vamos a abordar, pues, someramente un tema relacionado con la argumentación jurídica, que es la que va íntimamente unida con la argumentación de la Constitución. Bueno, para empezar esta sesión, yo quisiera escucharles y, pues, en el sentido de que me digan qué es para ustedes la Constitución. Vamos a empezar por ahí, intentando dar un concepto, una conceptualización, ¿no? Si eso fuera posible, de lo que es la Constitución. ¿Qué es para ustedes la Constitución? ¿Cómo definen a la Constitución? Cualquiera que quiera participar puede abrir el micrófono directamente. Oscar dice: un conjunto de normas que rigen a la sociedad en que vivimos. Benito me dice que es un pacto político. ¿Qué más consideran que es la Constitución? A ver, les leo, les escucho. ¿Cómo definirían a la Constitución? Un arreglo de distribución de poder. Si todo eso tiene que ver con Constitución, ¿qué más es Constitución? Un acuerdo político que representa los intereses de los distintos sectores, la que rige a los derechos humanos. Más o menos, ¿no? Todo eso es Constitución, ¿no? Si nosotros intentamos definir a la Constitución, generalmente nos vamos por la parte de es una norma, pues qué bien, ojalá que realmente la Constitución tenga ese valor normativo, ¿no? Es un valor de norma, un compendio de normas mínimas, fundamentales que rigen a la sociedad, ¿no? Un conjunto de normas, un pacto político. Es cierto, la Constitución es un acuerdo, es un pacto político, eh, y desde 1787 podríamos pensar algo no tan lejano, ¿no? 1787, con la Constitución de los Estados Unidos de América, es la norma suprema de un Estado, ¿no? No siempre hubo una norma suprema en un Estado y no siempre se ha hablado de constituciones. El término Constitución, en sentido estricto, tiene un momento histórico determinado en el que aparece, y ese momento histórico es precisamente la edad contemporánea, ¿no? Producto de las revoluciones liberales, de la Revolución Francesa y de la Revolución de Independencia de las excolonias que forman los Estados Unidos de América. Es en ese momento donde surge el término Constitución que nosotros conocemos, ¿no? El constitucionalismo contemporáneo. Antes de eso no habían constituciones, o por lo menos no como las conocemos. ¿Cuál es la primera constitución escrita en historia? La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, producto precisamente de la Revolución de Independencia y con una finalidad eminentemente creadora de un nuevo Estado, ¿no? Hubo un poder constituyente ahí en sentido literal que crea ex novo un Estado, ¿no? Algo que no existía previamente. Y luego la segunda constitución escrita en historia es la francesa de 1791, 2 años después de la Revolución. Sabemos que los franceses primero se dan una declaración de derechos y luego una constitución. En Estados Unidos de América primero se dan una constitución y luego comienzan a introducir a través de enmiendas su Carta de Derechos. Entonces, como la aparición histórica en un momento determinado del constitucionalismo es precisamente en ese punto, ¿no? Siglo XVIII, finales del siglo XVIII, tras
las revoluciones liberales. La primera vez que se habla del valor normativo de una constitución es en los Estados Unidos de América. El artículo 6, en la sección segunda de la Constitución de 1787, ya establece que es la norma suprema de esa nación, ¿no? Ya se da ese reconocimiento de norma suprema que se ha venido adoptando en la mayor parte de constituciones. Lo que no se establece es un mecanismo para asegurar esa supremacía normativa, principalmente frente al poder político. Y en Estados Unidos se ha vivido, ¿no?, ese carácter de norma suprema desde 1787, más aún cuando se crea el control de constitucionalidad que se llama Judicial Review de los Estados Unidos y que luego se exporta a varios países, principalmente de América. Esa es la historia un poco del constitucionalismo en palabras breves, pero es la historia si nosotros la contamos desde la perspectiva del ámbito normativo de la Constitución. Si nosotros queremos encontrar ese concepto de Constitución, vamos a encontrar el concepto normativo, ¿no? La Constitución como norma y no cualquier norma. La norma suprema de una nación lo encontramos en Estados Unidos en 1787 y 130 años después, más de un siglo después en Europa, a partir de 1920 con la Constitución austríaca, en donde se reconoce por primera vez en Europa de manera tardía, Estados Unidos lo hizo 130 años antes, el valor de la Constitución como norma suprema. Europa no reconocía la Constitución como norma suprema. ¿Tenían constituciones en el siglo XIX? Sí, pero eran documentos políticos, no eran normas. Ese es el aspecto normativo de la Constitución. ¿Qué significa que la Constitución sea norma? Si nosotros vamos a la Constitución de los Estados Unidos de América, no sé si alguna vez han revisado la Constitución de los Estados Unidos de América, siempre es sumamente llamativa esa Constitución, porque está formada, ¿alguien se acuerda cuántos artículos tiene la Constitución de los Estados Unidos de América? Exacto, es súper breve, dice Jesús, súper breve. Nosotros estamos acostumbrados a una Constitución más extensa, ¿no? En México la Constitución tiene 136 artículos, pero son sumamente extensos, ¿no? John Paul dice 7, exacto. Es sumamente extensa la Constitución en México porque, pues contrario a lo que se espera, alguien decía, es un conjunto de normas mínimas, fundamentales. Sí, eso debería ser la Constitución, ¿no? Dar reglas o principios, o establecer principios, pero de manera genérica, no desarrollados todos, pues hasta lo más último, porque la Constitución tiene que ser una norma abierta, ¿no? Sujeta a la interpretación, principalmente de quien ejerza la función del Tribunal Constitucional, del sumo intérprete de la Constitución, pero también sujeta a la interpretación de todos los órganos judiciales y yo me atrevería a decir de todas las autoridades, ¿no? Debería ser así, una norma abierta en donde pues hayan dentro de un sistema de valores y principios diversas actuaciones que se puedan tomar. Si ustedes revisan esta Constitución de los Estados Unidos, a mí siempre me sorprende, primero por lo breve, como ya se decía en el chat, es una Constitución breve, 7 artículos, o sea, 7 artículos es prácticamente sumamente pequeña, ¿no? En ese sentido de extensión. O sea, 7 artículos y 28 enmiendas, si no me equivoco, ¿no? Y creo que la última enmienda incluso es 27 enmiendas. La última enmienda es de 1992, no es tan reciente. Y las enmiendas son adiciones que se han venido haciendo a la Constitución, ¿no? Los Estados Unidos tienen una técnica distinta a la que se ha seguido, por lo menos en México. Aquí cada vez que se modifica la Constitución, se hace a través de enmiendas. Queda claro cuál es la parte que ha sido modificada de la Constitución o añadida en la Constitución, ¿no? Los 7 artículos primeros son los 7 artículos originales de la Constitución.
Es lo que se aprueba por el constituyente en 1787. Y es la constitución más antigua vigente a día de hoy, ¿no? Es la constitución escrita más antigua que tenemos. Desde 1787 ellos mantienen esta constitución como norma suprema. Y aquí está lo que yo me refería, el artículo 6 en la fracción segunda, por primera vez en historia. Esto no había sucedido previamente. Dice: esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la suprema ley del país. Serán la suprema ley. Establece que la Constitución es la norma suprema del país. Eso no existía previamente en ninguna experiencia de ningún estado. Sabemos que los estados habían surgido, esta constitución es de 1787. Los estados, tal y cual lo conocemos, no existieron tampoco siempre, ¿no? Empiezan en la Edad Moderna, en el siglo XV, XVI, y luego encontramos, 2 siglos después, a la primera constitución de un estado, que dice que es la norma suprema de la nación. Es un artículo bastante similar al 133 de México, ¿no? ¿Qué significa que la Constitución sea norma? No es una cuestión cualquiera el que la Constitución sea norma. ¿Qué significa para ustedes que la Constitución sea norma? ¿Qué les dice que la Constitución es norma? Porque nosotros siempre repetimos, no, la Constitución es una norma, no sé, nadie me dio que bien ese concepto que siempre damos, no es la norma suprema del país. Okay. ¿Qué significa que la Constitución sea norma? Sí, sí me pusieron, ¿no? Es un conjunto de normas mínimas, es un compendio de normas mínimas, se refieren al ámbito normativo de la Constitución, ¿no? Es un conjunto de normas que rigen la sociedad en la que vivimos. ¿Qué significa que la Constitución sea norma? ¿Qué nos dice que la Constitución es una norma? ¿O a qué nos lleva el que la Constitución tenga un carácter normativo? Que o sea, se reconoce en esta Constitución de los Estados Unidos, que además es la primera Constitución escrita de la historia. Dice Oscar, es una ley, Julio, sí. Al tener un carácter normativo, significa que regula conductas. Regula conductas y ¿qué sucede si una conducta no se ajusta a lo que dice la Constitución? Pues debe ser sancionada. O sea, regula conducta y si hay una sanción es de estricto cumplimiento, ¿no? Sí. Entonces, el ámbito normativo de la Constitución lo que nos dice es todo lo que está en la Constitución nos obliga, todo. Y nos obliga no solo a los poderes públicos, que es como se pensó, ¿no? Cuando nacen las constituciones, pues se pensaba que solamente establecía normas de actuación para los poderes públicos. Pero luego hemos ido en una evolución y hemos encontrado que la Constitución obliga tanto a los poderes públicos cuanto a los particulares, ¿no? Principalmente en la Carta de Derechos. Porque claro, a mí el artículo que dice que el poder legislativo se divide en 2 cámaras y que se tienen que conformar de determinada manera, como ciudadana, pues poco me obliga. Pero un artículo que hable de la libertad de expresión me obliga también a mí a respetarlo. Entonces, la Constitución es norma, significa que vincula directamente, obliga directamente. Cuando la Constitución reconoce el derecho a la vida, no hace falta que ese derecho esté regulado en una ley para que sea norma. Ya está comprendido. Se prohíbe la pena de muerte. Se prohíbe directamente por la Constitución. No tiene que haber una norma de legislador, me refiero a una ley del legislador, que regule la pena de muerte para que esto sea norma. Nos obliga directamente desde que está en la Constitución. Eso significa el carácter normativo de la Constitución. Y es lo que los Estados Unidos le dieron desde 1787. En cambio, Europa no le da ese carácter. La primera Constitución europea es de 1791, Francia post-revolucionaria.
Y a partir de ese momento comenzamos a encontrar una serie de constituciones en Europa, pero no eran norma, no tenían el valor normativo. ¿Por qué? Porque no obligaban o no vinculaban directamente. Para que lo que estaba en la Constitución fuera efectivo, se necesitaba la actuación del legislador. Era como un documento que contenía directrices a ser desarrolladas por el legislador. Y eso tiene su razón de ser precisamente en la historia, ¿no? De dónde venimos. En Estados Unidos la Constitución es norma. Esto que está aquí, el artículo 6, sección segundo, párrafo segundo, no es una cuestión cualquiera. O sea, esta aparición del carácter normativo de la Constitución no es una cuestión que se hizo al azar, no, tenía una razón de ser. Y es que para los Estados Unidos de América, para los ingleses, que eran colonos, ¿no? A este lado del Atlántico, el poder que era el más déspota era el Parlamento. Era el Parlamento el que les mandaba pagar una serie de impuestos exacerbados. Era al Parlamento al que pretendían limitar una vez que se crea los Estados Unidos. Dicen, a ver, ¿cuál es el poder más déspota que nosotros conocemos? El legislador. Entonces es al legislador al que se le quiere, al que se le quiere, antes de la Constitución de Francia, la de Polonia no, la Constitución francesa es la segunda constitución escrita de la historia. Antes es que el término constitución además aparece precisamente en ese momento, o sea, no existía en Europa previo a 1791 el término constitución. Antes del Ejecutivo, ¿no? Para los Estados Unidos es el legislador el poder que debe ser limitado. ¿Cuál es el producto del legislador? La ley. Entonces piensan en Estados Unidos de América, ¿cómo podemos limitar al legislador? Entre otras cuestiones, por la separación de poderes que adoptan rígida, diferente a la separación flexible, que es la que incluso hasta el día de hoy rige en Europa, ¿no? Hay una separación rígida de poderes producto de esa teoría de la separación de poderes de Montesquieu. Se aplica una separación rígida, se crea el sistema presidencial, no es una cuestión baladí ni es una cuestión del azar que Estados Unidos de América introduce el sistema presidencial en el constitucionalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un ejecutivo fuerte limitando un poco también la actuación del Parlamento, se controlan, es un sistema de checks and balances, pero además de esto, por encima del Parlamento ponen una constitución dada por el pueblo. Fíjense, si ustedes revisan, esta constitución de 1791 es clara desde el inicio y nos dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. ¿Quién da la constitución? El pueblo de los Estados Unidos estatuye y sanciona esta constitución. Soberanía popular. No se hablaba de soberanía popular. Es más, Francia, tras la revolución, que es 2 años después de esta constitución, habla de soberanía nacional, que es distinto en sus inicios a soberanía popular. Ponen a una constitución los Estados Unidos de América por encima de la ley del Parlamento. Y lo que se pretende es que principalmente el legislador se adapte a la norma constitucional, se ajuste a lo que está en la Constitución. Y por eso es que luego no se da inmediatamente, sino que se da posteriormente, ¿no? La Constitución es de 1787 y en 1803 hay una sentencia que es Marbury versus Madison, en donde la Suprema Corte dice, si la Constitución es la norma suprema, cualquier ley, incluso una ley federal, porque aquí el artículo 6 de la Constitución mandata directamente que los jueces, pero los jueces estatales, y lo dice directamente, no habla del sistema federal, dice, será la suprema ley y los jueces de cada estado están obligados a observarla, a pesar de cualquier disposición en contra que esté incluso en sus propias constituciones estatales.
pero no dice qué pasa con los jueces federales. Y no dice qué pasa si es una ley federal la que va en contra de la Constitución. Y es en 1803, con Marbury versus Madison, cuando por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara, y eso nadie se lo pidió, la inconstitucionalidad de una ley que era la ley que regía el Poder Judicial, ¿no? Es el caso Marbury versus Madison. Un caso materialmente nimio, un caso en el cual, pues, el contexto del caso no es tan trascendental. Es más, en esa sentencia no es una sentencia sobre derechos. Dice, hay un derecho, pero yo no lo puedo proteger. Eso es lo que dice la Suprema Corte. Pero se aprovecha ese caso para que por primera vez un órgano judicial declare la inconstitucionalidad de una ley federal. Y es súper trascendente eso en los Estados Unidos. Y es trascendente más aún en el contexto que existía en ese momento en los Estados Unidos. Marbury versus Madison es de 1813, pero se tuvo que esperar casi un siglo, hasta finales del siglo XIX, para que se comenzara a aplicar ese precedente judicial, ¿no? De que los jueces pueden, en cualquier caso que estén conociendo, declarar la inconstitucionalidad de leyes, incluso leyes federales, construyendo lo que se llama judicial review, ¿no? Ese control difuso de constitucionalidad de las leyes. Esa es la historia un poco del constitucionalismo de los Estados Unidos, ¿no? Cómo surge, qué significa que la Constitución es norma, es vinculante, qué significa que es norma suprema, está por encima del ordenamiento jurídico, incluso de la ley parlamentaria. Y hoy nos parece, pues, si la Constitución está por encima de la ley, es algo razonable, ¿no? Evidente, pero en ese momento no era tan evidente, y mucho menos era evidente cuando pensamos que los que están en Estados Unidos de América, pues no es que nacieron ahí, quienes fundan esa nación son ingleses, europeos, que vienen a este otro lado del Atlántico y que traían una tradición distinta y una concepción distinta de la separación de poderes. Entonces, es trascendental lo que hacen en esta Constitución. Si vemos a la Constitución como norma suprema, la norma suprema de una nación, este sería el origen de ese concepto normativo de Constitución. Pero la Constitución es algo más que la norma suprema de una, o es algo, sí, es algo más que la norma suprema de una nación. No puede ser definida la Constitución únicamente desde el aspecto normativo, ¿no? Porque si no, entonces dejaríamos de tomar en cuenta la finalidad que persigue la existencia de una Constitución, ¿no? Y la legitimidad de las constituciones, que es lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy, ¿no? A día de hoy creo que hemos perdido quizá, si mantenemos un poco, ¿no? Y lo mantenemos porque quizás suena bonito en palabras y en la forma, ese concepto de la Constitución como norma suprema, pero nos olvidamos de lo que está subyacente en una Constitución. Y lo decían en partes en su participación, ¿no? Decían en parte un poco qué es la Constitución. Yo les decía, ¿qué es para ustedes la Constitución? Y alguien me decía, es la que regula derechos, ¿no? Alguien dijo, regula derechos humanos y pues dicen obligaciones, regula derechos, rige a los derechos y además distribuye el poder, un arreglo de distribución del poder. Eso es la base histórica de lo que es la Constitución. Esa es la finalidad de la Constitución. Si nosotros queremos definir a la Constitución como norma, pues vamos y vemos el precedente de Estados Unidos de América, que lo reconoce desde 1787 y lo hace con una finalidad, y era limitar al Parlamento. Esa es la principal finalidad por la que los Estados Unidos introducen en su artículo 6, desde 1787, que es la ley suprema de la nación. Significa está por encima de la ley del Parlamento. Claro, lo que no articulan en ese momento es un mecanismo para asegurar que el legislador realmente se ajuste a la Constitución, porque la Constitución puede decir misa, pero
¿quién limita realmente que el legislador no dicte una ley contraria a lo que dice ahí? Eso es lo que no hace la Constitución de los Estados Unidos, y es más, a día de hoy podemos buscar en los 7 artículos y no vamos a encontrar ni en las 27 enmiendas a un mecanismo de defensa de la supremacía normativa. Eso se ha ido creando a través del caso por caso, ¿no? Del precedente, que es la construcción, la forma de construir principalmente el derecho anglosajón. Europa, les decía, Europa no reconoce la Constitución como norma suprema, sino hasta 1920. Ahí podríamos decir, hubo 2 constituciones que vienen a contener esto, pero la historia le ha dado el carácter, ¿no?, de la primera constitución europea que reconoce el valor de norma suprema de la nación a la Constitución de Austria. Checoslovaquia dicta una constitución unos meses antes, lo que pasa es que no tuvo aplicabilidad. En cambio, la constitución austríaca de Hans Kelsen sí. Y los europeos le dan el valor normativo a la Constitución después de la Primera Guerra Mundial, cuando se dan cuenta que el legislador también puede violar derechos. Y es evidente que es un poder político y que también tiene que estar sujeto, ¿no? Tiene que haber también un control. Pero en Europa era como algo inadmisible limitar al legislador, porque Europa viene de una historia distinta de los Estados Unidos de América, ¿no? Yo les decía, para los colonos ingleses, antes de la independencia, el poder déspota era el parlamento. No hubo monarquía que se trasladó a América. La monarquía es más en ese momento, en el siglo XVIII, XVII, XVIII, ya estaba bastante debilitada, ¿no? En el siglo XVIII ya estaba bastante debilitada en Inglaterra, ¿no? Ustedes recuerdan, la monarquía inglesa se comienza a limitar ya realmente a partir de 1688. Entonces, en 1776, que se da la revolución, 1787 la Constitución, ya Inglaterra tiene una monarquía limitada. Entonces, no era el monarca el déspota, era el parlamento. En cambio, para la Europa continental, entre ellos Francia, el déspota era el monarca, porque venían de una monarquía absoluta, donde el rey era el Estado, ¿no? Como decía Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo. Y por tanto, para limitar al monarca, comienzan a fortalecer al parlamento. Y por eso en Europa se comienza a hablar de soberanía parlamentaria. Y si el parlamento es el soberano, era algo totalmente irracional poner a una norma por encima del producto del parlamento. La Constitución existía en Europa, pero no era norma, no estaba por encima del parlamento. Era un documento político que iba a ser desarrollado por el parlamento. Y eso se da así hasta 1920 con la Constitución austríaca, donde se dan cuenta que el parlamento necesita ser controlado también. Y entonces, a la par del valor normativo de la Constitución, Austria dice, iba a existir un mecanismo para asegurar ese valor normativo, e introducen los tribunales constitucionales. Ve Hans Kelsen, ¿no?, lo que había en América, y dice, mira, los gringos le dan ese poder a los jueces. Es algo que fueron construyendo a través de sentencias a partir de Marbury versus Madison. Hay un gobierno de los jueces. En Europa hasta el día de hoy yo me atrevería a decir que no se confía en los jueces. Y dijo, aquí no podemos darle ese poder a los jueces, porque en algún momento han estado al lado del tirano, no se confiaba en los jueces. Hay que crear un órgano ad hoc para eso, y crean los tribunales constitucionales. Y digo Hans Kelsen porque a él se le encomendó la labor de diseñar la Constitución de 1920, cuando Austria se separa del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y va a ser un Estado independiente y va a necesitar una Constitución. Entonces, todo tiene una razón histórica. Europa no le da el carácter normativo sino hasta 1920, precisamente por eso, porque era algo que no encajaba, ¿no?, poner una norma por encima del Parlamento. No obstante, en Europa, en Inglaterra, en Francia, ya se venía sabiendo, no se tenía el valor normativo de la Constitución, pero ya sabían
cuál era la finalidad de la Constitución. Eso sí lo tenían claro. ¿Para qué debe existir una Constitución? Claro, lo que no habían articulado era unir esa finalidad de la Constitución con su carácter formalista, ese carácter de norma suprema, para que realmente fuera efectivo esto. Ambos conceptos tienen que ir de la mano para que realmente haya una efectividad en la práctica. ¿A qué me refiero? A que los franceses desde 1789, esa es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia, cuando se produce la revolución, lo primero que hacen es dictar una declaración de derechos, no una constitución, ¿no? Estados Unidos hace su revolución y da una constitución, Francia hace su revolución, da una declaración de derechos y 2 años después una constitución. En esa declaración de derechos, el artículo 16 nos dice lo que tiene que perseguir una constitución. Y nos dice, toda sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Francia ya sabe en 1789 lo que tiene que ser una constitución. Una constitución, dice, es aquella que establece separación de poderes y no solamente recoge derechos, sino garantiza derechos, va más allá. Y ese es el contexto histórico, garantista de la Constitución. Aquí se cierra, ¿no?, esa lucha que habían emprendido los franceses en contra del poder absoluto del monarca. Y aquí se encierra toda la teoría de la Ilustración, del justnaturalismo, principalmente de John Locke, ¿no?, de la separación de poderes que trabajó en sus inicios el inglés John Locke y que luego perfecciona el francés Charles de Montesquieu, la separación de poderes. Toda esa corriente ideológica que se había venido trabajando en Europa frente a las monarquías absolutas, queda plasmado aquí, y no solamente queda plasmado eso, sino que queda plasmado años, siglos de lucha en contra del poder absoluto del monarca de Inglaterra. Inglaterra empezó su lucha, fíjense, Francia lo hace en 1789 y lo hace de una vez, de un tajo, corta con la monarquía absoluta. Francia en 1789 incluso llegan a personificar esa ruptura con la monarquía absoluta a partir de decapitar al monarca. En cambio, en Inglaterra hubo una evolución paulatina de esa lucha o de ese intento de limitar el poder que inicia desde la Edad Media, desde 1215. Los ingleses comienzan a luchar contra el poder del monarca con la Carta Magna Inglesa. Ese es el primer documento histórico en el cual se intenta limitar el ejercicio del poder. Pero también lo hace Inglaterra con los parlamentos. Los parlamentos, aunque ahí España dice, en Castilla, en Aragón también en la Edad Media comienza a reunirse cortes medievales, pero según la doctrina, ¿no?, unánime, dice, es Inglaterra la que crea los parlamentos. Claro, no se crean como nosotros los conocemos hoy día. Eran también cortes estamentales. Y se reunían para limitar el poder del monarca. Inglaterra lo va haciendo desde el siglo XIII, desde la Edad Media. Y les digo, lo culmina dentro de la Edad Moderna. 1688, Revolución Gloriosa contra Jacobo II de Inglaterra. Ahí comienzan las monarquías, dejan de ser absolutas y pasan a ser monarquías limitadas. Un siglo antes de Francia, que lo hace en 1789. Inglaterra le había dado a la humanidad también ese antecedente de declaraciones de derechos que en algún momento no fueron derechos sino privilegios, como la Carta Magna. Y le decía a la humanidad, oye, se puede limitar el ejercicio del poder a través de los derechos. Las declaraciones de derechos son límites al ejercicio del poder, así tienen que ser vistos, ¿no? Y los derechos están en la base de la Constitución, en la base de la Constitución están los derechos. Nosotros hemos perdido de vista esta cuestión, ¿no? Decimos, la Constitución es un pacto político. Sí, pero llévamelo aterrízame eso. ¿Es un pacto político para qué?
¿O quieren tener una constitución que solo sea norma y norma suprema? Ah, perfecto. Pero eso, entonces, deja fuera la legitimidad de las constituciones. Nos enfocamos en el ámbito de la legalidad, pero la legitimidad de una constitución es la que se nos ha olvidado. Inglaterra comienza a decirle la historia de la humanidad, oye, se puede limitar el poder a través de los derechos. Claro, en el siglo XIII no habían derechos como nosotros los conocemos, eran privilegios de clases estamentales, ¿no? De la nobleza, de la iglesia. Y eso fue la Carta Magna. Fue un pacto entre la nobleza y la iglesia con el rey. El rey le dijo, a ver, necesito dinero para una guerra que tengo contra Francia. Y la nobleza y la iglesia le dijeron, ok, te vamos a dejar en la plata, pero tú nos vas a reconocer determinados privilegios en la Carta Magna de 1215. Y esos privilegios de la Carta Magna son, entre otros, el juicio por jurados, que es lo que nosotros vemos en los Estados Unidos de América. No nació de un día así porque se levantó un día una persona y dijo, ah, van a haber juicios por jurados. No, nace de un consenso. Y se le dice al monarca, ya no nos vas a juzgar por tribunales de excepción, nos vas a juzgar, van a haber juicio de nuestros pares, de jurados, juicio por jurados. Y luego le dijo, y no nos vas a juzgar conforme a tu ley. Tiene que haber una ley de la tierra. Claro, en Inglaterra la ley de la tierra, 1215, se refería a las costumbres jurídicas, al common law, ¿no? Las costumbres que existían en ese territorio. Y si bien esas dos prerrogativas, el rey dice, ok, las ponemos y las firmamos, no las cumplió. Siguió nombrando tribunales de excepción y siguió poniendo impuestos por su propia voluntad, sin que eso fuera una ley de la tierra. Él mismo dictaba la norma y mandaba a ejecutarla, y si no se cumplía, pues ponía un tribunal de excepción, un tribunal creado por él mismo, conforme a su voluntad. Y era la Edad Media, todavía no habíamos llegado a las monarquías absolutas, ¿no? Ahí compartían poder con los señores feudales. Inglaterra fue poco a poco dándonos ese ejemplo, pero vemos un primer intento de limitar el poder del monarca. Luego pasamos al siglo XVII, 1628, la Petition of Rights. Ahí hay un parlamento más fortalecido en Inglaterra porque durante ese tiempo fueron fortaleciendo el parlamento paulatinamente. Fue un trabajo de hormigas lo que realizaron. En 1628 el Parlamento se reúne y dicta una ley en donde se le dice al rey respetuosamente, oye rey, desde 1215 te comprometiste a esto y no lo has cumplido, ¿no? Entre otros, la prohibición de tribunales de excepción. No crear impuestos solo por la voluntad del rey, entre otros. 1628 y luego llegamos a 1689 con el Bill of Rights de Inglaterra, la Carta de Derechos, producto de la Revolución Gloriosa de un año antes, en 1688. Entonces Inglaterra le dice al mundo de manera paulatina, nosotros venimos limitando el poder del monarca, primero estableciendo derechos, prerrogativas, privilegios de la Edad Media, pero los derechos son una forma de limitar el ejercicio del poder. Y por otro lado, fortaleciendo un parlamento frente al monarca. Eso es separación de poderes. Inglaterra lo da, es la nación que nos da todas estas nociones. Es más, el primero, les decía, que habla de separación de poderes es John Locke, inglés. Lo hace, si no me equivoco, a inicios del siglo XVII. John Locke es el que comienza a decir, a ver, tiene que haber una separación de poderes porque él veía lo que estaba pasando en Inglaterra, en su país. Y él decía, el monarca ejecuta las leyes dictadas por el parlamento. Ya en Inglaterra se estaba dando eso, en el resto de Europa no. Lo que no llega a observar John Locke es un poder judicial autónomo. Él habla de un poder legislativo, de un ejecutivo, que es el monarca, hay una monarquía, pero no absoluta, sino limitada, porque va a tener que compartir el poder con el parlamento, y un poder federativo que se encargaba de las relaciones internacionales. En ese momento no existía el derecho internacional. Y luego viene Montesquieu, francés, y dice, en el espíritu de las leyes, dice unas décadas después de John Locke, y falta identificar un poder judicial como un poder autónomo.
Pero es Inglaterra la que nos da todo esto. Y nosotros muchas veces decimos Inglaterra no tiene constitución. No han escuchado eso de Inglaterra no tiene constitución. Inglaterra no tiene constitución desde el punto de vista normativo. No hay una única norma escrita que sea la norma suprema del país. No hay, no vamos a ir a encontrar un libro que diga Constitución de Inglaterra y que tenga 100 artículos. No, eso no lo tiene. Pero claro que tienen constitución. Y tienen mucha más constitución que países que tienen ese librito que se llama constitución. Muchísima más constitución. Y la tienen desde siglos atrás. Es más, si nosotros fuésemos pues, más realistas, Inglaterra tiene constitución antes que Estados Unidos y tiene constitución antes que Francia. Inglaterra tiene constitución porque la fueron construyendo a lo largo de los siglos. Si nosotros nos vamos al concepto que nos dan los franceses de constitución, en 1789 es Inglaterra la que nos da esto. Nos da separación de poderes y nos da garantía de derechos. Entonces, desde el punto de vista garantista de la finalidad, de la razón de ser de una constitución, Inglaterra tiene mucha más constitución que, por ejemplo, Venezuela. Inglaterra no tiene un libro que se llame Constitución, pero tiene un conjunto de normas que incluyen a normas consuetudinarias, que incluye a normas escritas parlamentarias, que incluye a precedentes judiciales que limitan el poder y que reconocen y garantizan derechos. Y eso es efectivo en Inglaterra. En cambio, encontramos a países en nuestra región, como Venezuela, como Cuba, que tienen esa norma, una norma que se llama norma suprema, es la ley suprema de la nación. Y cuidado, tienen mecanismos para asegurar esa supremacía normativa, pero no hay separación de poderes. Hombre, está ahí plasmada, hay 10 artículos que hablan de separación de poderes. Perfecto. Y en la práctica, no hay separación de poderes y mucho menos hay garantía de los derechos. ¿Quién tiene más constitución? ¿Inglaterra o Venezuela? ¿No? ¿Quién tiene más constitución? ¿Qué es la constitución? Nosotros hemos olvidado completamente qué es realmente una constitución. Y por eso ponemos el grito en el cielo. Cuando viene la Corte Interamericana y nos dice, en su norma suprema hay una regulación que es contraria a los derechos humanos. Y decimos, es que es la norma suprema de nuestra soberanía. Ningún tribunal es algo atroz, aberrante, que venga un tribunal al cual está adherido voluntariamente México. Porque México no solamente reconoce la Convención Americana, sino que además, porque esa es la vía, ¿no?, del control interamericano, reconoce la competencia jurisdiccional de la Corte, porque una cosa es adherirse a la convención, firmarla y suscribirla y adherirse a la convención, esa es una cosa. Y otra cosa es reconocer la competencia contenciosa de la Corte. Y cuando se reconoce la competencia contenciosa de la Corte, no significa que, oye, Corte, tú tienes competencia, pero hasta aquí, ¿eh? Cuando la violación de derechos es en la Constitución, ahí no te puedes meter. No. La Corte tiene una competencia para revisar que todos los actos de autoridad y de particulares también dentro de los Estados miembros se ajusten a la Convención, que es una convención de derechos, que luego ha ido transitando también a partir de la incorporación, ¿no?, dentro del conjunto de derecho que aplica la Corte, por ejemplo, de la Carta Interamericana, transita también, ¿no?, hacia la protección de la democracia, que incluiría también la separación de poderes, ¿no? Pero, ¿por qué ponemos el grito en el cielo cuando viene el Tribunal Internacional a decirnos, en su Constitución hay algo que no se ajusta en cuanto al paradigma de los derechos humanos? Y decimos, es que la Constitución es la norma suprema y nadie nos puede venir a decir que no se ajusta. No, es que la Constitución es garantía de derechos.
Y si la Constitución es garantía de derechos, y si en México se dio un paso más allá en el año 2011, y se vuelve, yo considero que México vuelve en el año 2011 al justnaturalismo, porque México fue positivista durante muchísimo tiempo. Y en 2011 vuelve al justnaturalismo, pone en el centro a los derechos. Es más, se habla de un nuevo paradigma de derechos. ¿Cómo es posible que nos asombre que se nos diga que algo que fue modificado en la Constitución es restrictivo en materia de derechos? Y que la lectura se tiene que hacer a partir de una lectura más amplia, poniendo en el centro al individuo, a la persona, porque se habla de principio pro persona, de progresividad, pero luego nos asombra que venga un tribunal a decirnos que una figura como la del arraigo, pues todo el mundo lo sabe, era evidente. O la prisión preventiva oficiosa, no la prisión preventiva, sino la oficiosa, es contrario a lo que nosotros debemos entender por derechos, ¿no? Luego lo vamos a ver en la parte de control de convencionalidad. ¿Qué nos dice la Corte en esa resolución? Pero es que no entendemos lo que es una constitución. Y no entendemos que hoy día incluso las constituciones han ido evolucionando. No podemos pretender que la Constitución hoy día sea lo mismo que era en 1787 con la Constitución de Estados Unidos, aunque Estados Unidos mantiene su Constitución, ¿no? Sus 7 artículos y han ido haciendo enmiendas, la última es del 92. Sabemos que la Constitución es un texto vivo, como dice Néstor Pedro Sagüez, como él lo enfatiza, la Constitución es un texto vivo, dice. No es una letra muerta que quedó ahí, no es un texto vivo, y quien le mantiene la vida a la Constitución es el intérprete de la Constitución. La Constitución tiene que estarse modificando a cada rato para adaptarla a las necesidades actuales. Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde podemos estar tocando la Constitución para adaptarla a los tiempos actuales? O en lugar de modificar la Constitución, es mejor hacer un nuevo pacto que se adapte a las necesidades actuales de la sociedad, crear una nueva constitución, como lo han hecho Bolivia, como lo ha hecho Ecuador, como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho Cuba, de manera reciente, ¿no? Me refiero. Como lo intentó hacer Chile, pero no salió, ¿no? Vieron ustedes que se llevó todo el proceso constituyente. Islandia, me dice Dante, yo la verdad no sé de qué año es la constitución actual de Islandia, y sí les digo, pero en la región sí, ¿no? Vemos cómo se han ido dando nuevas constituciones en uso del poder constituyente, pues es algo legítimo, ¿no? Es un poder latente que está ahí. Se pueden estar dando nuevas constituciones. ¿Cada cuánto se podría dar una nueva constitución? ¿O es preferible ir modificando la Constitución? Hay un proceso todas las constituciones lo tienen, incluso la de Venezuela, un proceso de reforma de la Constitución. Y esa es una de las cuestiones por las que dice que Inglaterra no tiene Constitución, porque, claro, como ahí la Constitución está formada por leyes parlamentarias, entre otras, se modifica al igual que se modifica una ley parlamentaria. Es una Constitución flexible. Pero claro, para entender esa Constitución hay que entender la historia de Inglaterra, ¿no? Nosotros vemos y decimos no es Constitución, pero si nosotros estudiamos la historia del constitucionalismo, sabemos que es más Constitución, vuelvo a repetir, que otras. Hay un proceso de reforma. No vamos a ver la nueva Constitución, pero sí la vamos a modificar. ¿Hasta dónde se puede modificar una Constitución para que la Constitución sea legítima? ¿Hay un límite? ¿Qué dice el 135 de México? No pone un límite, dice la Constitución puede ser modificada o adicionada, ¿no? Pero no dice, se puede modificar la Constitución como límite 100 artículos en una misma reforma, no. ¿Se pueden modificar los 136 artículos de la Constitución de una sola vez en un solo proceso de reforma? Podría decir, si hubiera, ¿no?, el consenso político, vamos a modificar los 136 artículos de la Constitución, toda la Constitución va a ser revisada a través de un proceso de reforma. La Constitución no dice que no se puede hacer. Si se sigue el procedimiento del 135, se podría modificar toda la Constitución.
Eso es distinto al ejercicio de un poder constituyente. En la práctica, el resultado sería el mismo. Una nueva constitución puede ser, pero ese es un ejercicio de reforma de constitución. El poder constituyente es distinto porque el poder constituyente no tiene límite alguno y el poder de reforma sí, y por lo menos hay un límite formal en el 135, ¿no? Nos dice que mayoría se necesita en cada cámara para que la reforma sea aprobada y luego cómo se tiene que aprobar en las legislaturas. Por lo menos eso lo tendrían que seguir. Un poder constituyente sería libre, no se tendría que ajustar, ¿no? En principio, a ningún tipo de límites, ni formales ni materiales. Entiendo yo, ¿no? Entonces, es distinto hablar de reforma y de poder constituyente. Pero si no se reforma la Constitución, y si nosotros sabemos que la Constitución está desfasada completamente en algún derecho, por ejemplo, y no se ha reformado, podría hacer esa modificación, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de México, que es la Suprema Corte, y en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Lo pueden hacer? Es lo que se discutía en esas sesiones de la Suprema Corte con relación a la prisión preventiva oficiosa. ¿Puede el poder, el Tribunal Constitucional de un país, a través de sus decisiones judiciales, modificar a la Constitución y subrogarse en lugar del poder de reforma de la Constitución? Porque eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. Cuando, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, donde la Constitución dice el matrimonio es entre hombre y mujer, viene un tribunal y nos dice, esa lectura, en una interpretación evolucionista, tiene que llevarnos a lo siguiente. La letra dice hombre y mujer, pero nosotros en nuestra interpretación decimos personas. Matrimonios entre personas. Y ahí está el Tribunal Constitucional introduciendo una modificación a la Constitución que en principio le corresponde al poder de reforma de la Constitución, que no es otra cosa sino el legislador, pero claro, se exige una mayoría cualificada generalmente para esa reforma, para que la Constitución sea rígida y no se modifique siguiendo el mismo procedimiento de reforma de una ley, porque la Constitución es la norma suprema. Y en México es un poder rígido en grado menor, ¿no? Hay países en donde para reformar una Constitución se exigen muchos más trámites o procedimientos, como el plebiscito, bueno, el referéndum, más bien es el nombre, ¿no? La consulta al pueblo de lo que es modificado para que el pueblo decida si entra o no entra en vigor, que es lo que pasó en Chile. Aunque ayer era una constituyente. Se estaban dando una constitución de cero, desde la nada, ¿no? Según. Esa es la ficción, ¿no? Del poder constituyente. Entonces, hablar de constitución no es hablar de cualquier cosa, ¿no? Hablar de constitución es hablar del último intento que ha tenido la humanidad para limitar el ejercicio del poder. De ahí venimos. Para eso se introdujeron las constituciones, porque se estaba cerrando el círculo. Estados Unidos limitaba el poder del parlamento, Europa limitaba el poder del monarca absoluto. Claro, Estados Unidos, como eran ingleses, no venían de monarquía absoluta inmediata. Intentaron entonces limitar al parlamento en lugar del monarca. Su realidad histórica era distinta, pero para eso es que están las constituciones. Y hoy día parece que las constituciones tienen una finalidad completamente distinta, porque nosotros vemos cómo incluso pasan por encima de la Constitución, en un intento por imponer una voluntad, a veces personalistas, ni siquiera partidistas, a veces son las voluntades de X personas, una voluntad personal, y entonces estamos viendo en América Latina, y lo estamos viendo, está frente a nuestras narices una involución completa. América Latina no está evolucionando democráticamente, América Latina está involucionando. En lugar del sueño de Bolívar, este es el insomnio de Bolívar, como dice Volpi, ¿no? Está involucionando completamente. Y nosotros lo estamos viendo. Bueno, dicen, en Europa está Ucrania
todavía invadida por Rusia. Sí, estamos viendo cómo en determinada parte de Europa, pues no cantan mal las rancheras tampoco, ¿no? Pero en América Latina, que veníamos de dictaduras y que pasamos a democracias en construcción, no democracias perfectas, pero democracias en construcción, y se esperaría que siguiéramos construyendo democracia, estamos viendo una involución completa. Y estamos viendo que los países están retrocediendo hacia los poderes autoritarios. De eso que existía en las monarquías absolutas de Francia, lo estamos viendo en sistemas presidencialistas en América Latina. ¿Y dónde están ahí las constituciones? ¿Dónde están esas constituciones que limitan el poder? Pues quedaron como dormidas, ¿no? O quedaron solamente en letra muerta. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado, nos da igual. Nos hemos olvidado de cuál es la finalidad de una constitución y hemos dejado que pasen por encima de esa finalidad. El libro este de Levinsky, se me olvida el otro autor, de cómo mueren las democracias, es sumamente, parece que es un diario, ¿no? Porque ellos lo escriben para Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Pero parece que es el diario de América Latina. Parece que fueron escribiendo un diario en América Latina y se refleja en este libro de cómo mueren las democracias. Y ellos dicen, ya no es el tiempo de Allende, ¿no? Y con Pinochet, ya no entran tanques de guerra a las ciudades. Ya no lo vemos así, ¿no? En América Latina no entran tanques de guerra y pasamos a un sistema dictatorial militar, ¿no? Ahora las democracias se subvierten a través de las mismas personas que llegan por el régimen democrático al poder. Llegan a través de la democracia y subvierten a la democracia. Subvierten la finalidad principal de la Constitución. Porque la democracia no solamente son elecciones, claro, es la puerta de entrada a la democracia, pero la democracia es muchísimo más que elecciones, ¿no? Y nosotros vemos cómo se desploman bajo nuestras narices, está lo mismo. ¿Y qué decimos? Ah, pues, si el que pasado lo hizo fue 1000 veces peor que este, y ahora nos estamos quejando, pues si ya no hicimos nada con el anterior, pues que este venga y haga lo que quiera también. No es prácticamente eso, les damos carta blanca. Ah, el anterior fue peor. Parece que llevamos así, no sé si llevamos un barómetro, ¿no? De cuál es más corrupto, cómo lo medimos, cuál es más autoritario, cómo lo medimos, cuál transgrede más a las instituciones, cómo lo medimos. No medimos, nos da igual. Y por eso es que en América Latina vemos cómo ahora los regímenes están yendo para atrás. Yo me atrevería a sumar a esos países a El Salvador y decimos, Bukele, qué gran presidente. No, hay una regresión, una involución también en democracia, una involución palpable. Es un presidente que disuelve el Parlamento, el Tribunal Constitucional, que fija que un juez mayor de 60 años, dijo, de 50 y tantos, 60 años, ya no puede ejercer su función. Es una cuestión que ves a un grupo de personas que dicen que son delincuentes, pero pues porque vayan tatuados, a mí no me dice que sean o no delincuentes. Porque si no, hay algunos artistas que llevan toda la cara y que yo creo que malas no son. No sé. Y nos lo presentan y decimos, qué bien y qué buen presidente, porque mira cómo tiene atajada toda la y debido proceso, la protección de derechos, eso nos da igual. Pero el día que nosotros andemos 3 tatuajes y nos metan ahí también le va a dar igual al resto que nosotros estemos ahí. Entonces, eso es lo que hemos ido creando, una apatía, no está igual, ¿no? Sobre pues, qué es lo que se haga con la Constitución. Nos mantenemos con el hecho de que hay una Constitución que es la norma suprema, pero cuando no hay instituciones que defiendan esa normatividad suprema de la Constitución, ahí son los llantos, ya no sabemos dónde ir. Ahí decimos, y tenemos norma suprema, ¿y como para qué? Si hay un poder absoluto y no tenemos derechos, ni siquiera el más elemental, que es la libertad de pensamiento, parece increíble, pero esos sistemas que involucionan ni siquiera te dan la libertad de pensamiento, da miedo hasta pensar, mucho menos la libertad de expresión, ¿eh? Entonces, ese es el punto, ¿no? De poner en el centro a la Constitución y de reflexionar qué es realmente para nosotros una Constitución, ¿no? Y a veces cuando la definimos así, rápidamente nos damos cuenta de realmente qué es
dentro de un Estado una constitución, o qué debería ser dentro de un Estado una constitución. Entonces, las constituciones surgen así y, ya les digo, durante cierto tiempo las constituciones no son norma, llega Europa y dice, ok, van a ser norma, van a haber tribunales constitucionales, pero sabemos lo que pasa en Europa en el siglo XX, ¿no? En el las primeras 4 décadas del siglo XX. Sabemos que después de ese reconocimiento viene el nazismo, viene la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de constituciones europeas quedan suspendidas. La constitución austríaca quedó suspendida, la de 1920, que luego se reforma en el 29, queda suspendida durante muchísimo tiempo. La constitución de Alemania, ¿no? Está la constitución de Weimar, queda suspendida, ¿no? Durante también mucho tiempo. En España sucede algo similar con la llegada de Franco. Italia, Mussolini, o sea, las constituciones europeas quedan en suspenso y viene la Segunda Guerra Mundial, viene un apogeo del positivismo, se considera que el derecho escrito es el derecho que prevalece, contrario a lo que se venía planteando, ¿no? En estas revoluciones del justnaturalismo. Es el derecho entendido como una parte inalienable del hombre, se decía en ese momento, y diríamos de la persona, ¿no? Los derechos le pertenecen a la persona por ser persona. Eso lo diríamos hoy, en su momento dijeron le pertenece al hombre por ser hombre. Ese justnaturalismo queda suspendido. Kelsen era eminentemente positivista, ¿no? ¿Qué nos decía Kelsen? Es el derecho escrito el que debe prevalecer, ¿no? Y no solamente Kelsen, hay una escuela positivista y es la que prevalece durante muchísimo tiempo en la humanidad. Y luego se da la vuelta nuevamente, o se intenta dar la vuelta un poco al justnaturalismo o a lo que nosotros conocemos como el neoconstitucionalismo y la nueva era de la Constitución, aunque es un término muy ambiguo, el neoconstitucionalismo, y hay muchos juristas que no les gusta que les llamen neoconstitucionalistas, ¿no? Dicen como Atienza que son post-positivistas. Me han visto ese debate entre Atienza y García Amado, que es de lo más maravilloso que yo he logrado. De verdad, es que eso para mí es... Y ellos dicen que son el dúo Pimpinela en lo jurídico, pero son maravillosos. La agilidad mental que tienen esos dos grandes juristas es una maravilla. Y en YouTube hay muchísimas ponencias, contraponencias que ellos sostienen con relación al principialismo, positivismo, ¿no? García Amado es más de la corriente positivista. Atienza dice que es post-positivista, no neoconstitucionalista. Pero bueno, encuentran a un Ferraioli que habla sobre estos temas, Alexi, Atienza. O sea, es una corriente que existe y que lo que hace es como una vuelta, una opción diferente para entender el Estado de Derecho. Se da como una vuelta a un concepto distinto del derecho en cuyo centro está la Constitución. Porque claro, Estado de Derecho existe desde que se comienza a hablar de constituciones. Desde las revoluciones liberales se intenta instaurar el Estado de Derecho. Eso de limitar el poder, pues se limita el poder a través del derecho. Y por eso se crean constituciones, aunque Europa no considera la Constitución como norma suprema, pero sí intenta limitar el poder a través de las leyes, por ejemplo. Es un Estado de Derecho regido por el principio de legalidad. Eso no se nos decía en el siglo XVIII, ¿no? El Estado de Derecho está regido por el principio de legalidad. Es una versión del Estado de Derecho en donde prácticamente los estados son agentes policiales, vigilan que se cumpla la ley. Pero claro, es un Estado de Derecho formal. Se cumple la ley en la forma, con independencia del fin que pretende alcanzar la ley. Y ese es el concepto que yo no quiero que manejemos de Constitución. No es la forma únicamente, con independencia de lo que regule la Constitución. Entonces, Constitución podría ser aquella que crea una autocracia, que en América Latina
La juventud dice que le da igual el régimen y algunos defienden que, o sea, dicen que preferirían vivir en una autocracia que en una dictadura. Podrían haber constituciones que establezcan autocracia, que se llamen constitución, incluso que sean normas supremas, sí, pero no que respondan a la legitimidad o a la finalidad de una constitución, porque la constitución viene a limitar el poder y en una autocracia sucede lo contrario. Entonces, el Estado de Derecho que nos rigió durante mucho tiempo fue un Estado de Derecho sumamente formal. La forma, el Estado se somete a la norma, pero nos daba igual qué es lo que regulaba esa norma. Y en ese sentido, entendíamos por norma a un conjunto jurídico sistematizado y jerarquizado y nada más. Desprovisto, decía Kelsen, ¿no? De cualquier valoración externa no debe existir. Desprovisto de cualquier contaminación, decían. Entonces se aceptó durante mucho tiempo que cualquier Estado con derecho era un Estado de derecho, con independencia de lo que regulara. Hay un conjunto de reglas sistematizadas y automatizadas y jerarquizadas y sistematizadas, sí. ¿Y cuál es el contenido de esa norma? ¿Cuál es la ideología? Pues da igual. Hay un derecho. Por eso, Alemania, la Alemania nazista, era un Estado de derecho. Las normas nazis eran derecho. Nos daba igual a las exigencias a las que respondiesen esas normas. ¿No? Y eso condujo a considerar a un régimen como el nazismo o el fascismo. Regímenes, el nazismo, ¿no? Que exterminó a millones de personas como un Estado de derecho. Y hoy día seguimos justificando a estados en los cuales se contiene un derecho que no se ajusta a estas finalidades como estados de derecho. Es más, condecoran a los presidentes de dichos estados. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Parece que no aprendimos nada de la historia. ¿No? Eso pasó y fue hace tiempo. Pues eran tiempos peores que los actuales. No sé yo. Parece que no aprendimos nada. Entonces, venimos de esos regímenes en los que nos da igual, ¿no? Y parece que pasamos a otro, o intentamos dar paso a otro, en el que el Estado de Derecho debe responder a determinadas exigencias. No solamente que exista un conjunto de normas, no. La exigencia de la democracia, que es algo más que elecciones, la exigencia de tribunales independientes, algo que John Locke no vio en su teoría de separación de poderes y que Montesquieu viene y lo pone, claro, Montesquieu, pero en el espíritu de las leyes, que es del siglo, creo que es de inicios del siglo XVIII, ¿no? Nos decía que el juez debería ser sumamente formalista, la boca que pronuncia la palabra de la ley. Eso hoy día no lo podríamos mantener tal cual, ¿no? Aunque eso también está sujeto a discusión, pero sí tienen que ser tribunales independientes. Sin tribunales independientes no hay Estado de Derecho que se sostenga, ni hay constitución legítima que se pueda sostener. Es más, cuando entra un sistema autoritario que entra por la vía de la democracia, no en tanques de guerra, lo primero que va a revertir son los tribunales independientes. Eso es lo que está en contra de cualquier autocracia, generalmente, tribunales independientes. Eso que exista lo borramos de la faz de la tierra, optamos el poder judicial y si podemos, al que organice elecciones, mucho mejor, si es un órgano separado, y ya se inicia la declive. Garantía de libertades, eso los tiene que importar. Es un Estado de Derecho que responde a la democracia en donde hay tribunales independientes con garantías de esa independencia. Se garantizan realmente los derechos de la ciudadanía. No solamente se reconocen, los franceses dicen desde 1789, se garantizan derechos. La dignidad de la persona es aquello que está en el centro de lo que el Estado debe respetar y garantizar. Todo eso tiene que ser respondido, pasar por un test quizá, ¿no? Para poder decir, aquí hay un Estado de derecho, no con derecho, sino realmente un Estado de derecho, no un Estado legal de derecho. No solo principio de legalidad, porque muchas veces las leyes no responden a estos
a esos criterios. No, no es el principio de legalidad el único criterio de validez del derecho, con independencia de su contenido, sino que hoy pasamos a otra concepción donde en el centro debe estar según la Constitución, pero no la Constitución como norma suprema, sino la Constitución como norma suprema que limite el ejercicio del poder, yendo de la mano con el concepto garantista y que realmente esa Constitución limite el poder, separando el poder y poniendo el énfasis en la independencia de los tribunales y reconociendo y garantizando derechos. Eso es lo que tiene que ser un Estado de derecho. Y hoy hablamos de estados constitucionales de derechos, que según se entiende es el modelo que se impone después de la Segunda Guerra Mundial, a partir, creo que la primera constitución fue la italiana de 1947, ¿no? Luego viene la Ley Fundamental de Bonn del 49, la Constitución de Portugal y la española de 1978. Entonces, a eso es a lo que se intenta volver cuando se habla de neoconstitucionalismo, ¿no? Aunque claro, hay varias corrientes dentro del neoconstitucionalismo. Yo me quedaría con esa necesidad de dar una respuesta a cómo debemos entender el derecho. Y entender el derecho no solamente desde el punto de vista de la legalidad, sino poniéndolo dentro de un marco mayor, en donde incluso se habla, ¿no?, del contenido moral del derecho. Y ahí es donde comienzan a hacerse una serie de conflictos, ¿no? De, la moral tiene que entrar dentro del derecho, no tiene que entrar dentro del derecho. ¿Qué moral es la que tiene que entrar dentro del derecho? ¿No? ¿Quién pone esa moral dentro del derecho? ¿Qué moral es la que se pone? Pero yo me quedaría con el neoconstitucionalismo, con esa pretensión de volver a poner en el centro a la Constitución, pero no a la Constitución vista solamente como la norma, sino la Constitución vista desde la finalidad. Es lo que ya nos da lo mismo, ¿no? Y luego son los llantos. Nos da lo mismo tener cualquier tipo de Constitución. Pero cuando no hay límite en el poder, no tenemos a quién recurrir. Y a veces pensamos en algunos estados, bueno, ya no podemos recurrir en la vía interna, pues nos vamos a ir a la vía externa. Pero en la vía externa que encontramos en América, la Corte Interamericana, sabemos el calvario que es ir a la Corte Interamericana, no cualquiera. Primero hay que ir a la comisión y ahí esperar. No somos Castañeda Guzmán, no nos van a sacar la sentencia en un año, ¿no? O sea, hay que esperar. Y una vez que la Corte, porque la Corte pues, ha dictado creo que 400 y resto de sentencias desde que se instaura, pero han sido sentencias contundentes, pero ¿cómo ejecutamos esa sentencia? ¿Quién obliga a ese Estado a cumplir esa sentencia? Reconoció la competencia jurisdiccional, pero ¿y quién le obliga a cumplir? ¿O cómo cumple? Y si ese Estado ya le da igual, ya dice, me da igual que me reconozcan a mí, que si quieren que sea democracia, autocracia o lo que sea, ya me da lo mismo. Es más, encontramos a estados denunciando a la convención. Ahora mismo tenemos estados que han denunciado a la convención y a la competencia jurisdiccional de la Corte, y nadie le obliga a volver. Entonces, es lo que yo quiero que nosotros pongamos ese énfasis, ¿no? Ahora, si nos queremos quedar con el neoconstitucionalismo y hablar, ¿no?, de neoconstitucionalismo, entonces nosotros tenemos que, como dice Prieto Sanchís, me parece una persona de lo más lúcido, ecuánime, ¿no? Es Prieto Sanchís, filósofo, ya jubilado, por desgracia se jubiló demasiado pronto, creo que antes de los 60 o cumpliendo los 60 años, no aguantó la burocracia de la Universidad Española y Prieto Sanchís se jubila, pero pues esperemos que siga activo publicando, ¿no? Aunque él no viaja a América, pero es siempre muy enriquecedor leerle. Nos dice, hablar del neoconstitucionalismo es hablar de esto que pareciera que todos entendemos, pero que en muchos sistemas ya lo entienden, pero no lo defienden, ¿no? Hablar del neoconstitucionalismo es hablar de la fuerza normativa de la Constitución. Es lo que él reconoce, ¿no?, dentro de ese concepto tan ambiguo. Es hablar de la fuerza normativa de la Constitución,
es el reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución, que ya les he dicho, la Constitución no solamente es un catálogo de buenas intenciones, ni es el catecismo político, es una norma y es norma suprema. Hablar de neoconstitucionalismo es hablar de rematerialización de la Constitución. ¿Qué significa rematerializar la Constitución? Nos dice Prieto Sanchís. La Constitución deja de ser un texto que contiene únicamente normas formales para incorporar normas materiales o sustantivas. O sea, la Constitución hoy no solo incorpora normas formales, incorpora valores, incorpora principios, incorpora derechos, ¿no? Y es la fórmula garantista de la Constitución. Es aquella que nos habla del respeto a la democracia, es aquella que nos habla del respeto a la forma de producir democráticamente las leyes, es aquella que nos habla de la coherencia de sus significados, de las leyes, con arreglo no solo a las reglas que están en la Constitución, sino a los principios que están en la Constitución. Es esa incorporación de principios, de derechos, de una forma de moral en la Constitución, ¿no? Es esa migración que hemos ido haciendo de la forma de entender un derecho que apela hoy día a conceptos morales, ¿no? Y que se transforma en un parámetro de justicia. No solamente de validez legal, sino de justicia de las leyes, donde desde luego adquiere un papel fundamental el Tribunal Constitucional. Dice, es el hablar de garantía judicial y de aplicación directa de la Constitución, ¿no? Decían al inicio, es que la Constitución establece una serie de obligaciones que se deben cumplir, claro, hay una aplicación directa de la Constitución. Pero también hay una garantía de esa aplicación de la Constitución, como una forma de tomarse en serio la Constitución, ¿no? O de tomarse en serio la fuerza normativa de la Constitución. La Constitución es exigible directamente sin necesidad de leyes que las desarrollen. ¿Y a quién se le exige el cumplimiento de la Constitución? A todos los poderes públicos y a todos los particulares. ¿Y quién puede hacer efectivo ese concepto de la Constitución? Todas las autoridades, ¿no? Según el artículo 1 de la Constitución, parece que no hay ahí una acepción de autoridades, deberían de ser todas las autoridades, aun y cuando existe un tribunal constitucional. La diferencia es que el Tribunal Constitucional es el único que puede expulsar una norma que sea contraria a la Constitución. Y una autoridad lo que podría hacer es una interpretación conforme de la norma que va a aplicar con la Constitución, pero no una expulsión. La norma seguiría viviendo, aun y cuando fuera contraria a la Constitución, mientras la Suprema Corte no declare su inconstitucionalidad por la vía correspondiente. Pero una autoridad administrativa debería hacer una interpretación conforme con la Constitución y hoy día también con la Convención, porque hay un control de convencionalidad. Entonces, la diferencia es que el Tribunal Constitucional es el único que puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico contrario a la Constitución. Pero eso no significa que los demás poderes públicos no están obligados a interpretar y aplicar la Constitución. Y tampoco significa que la Constitución no irradie todas las relaciones, incluso las relaciones entre particulares, ¿no? O sea, que un letrero que decía, por ejemplo, en España, en un antro, como dicen aquí, ¿no? No se permite la entrada de gitanos. Y dicen, es que aquí es un particular, es un empresario y no quiere gitanos dentro de su pub. Ok. Y la Constitución prohíbe la discriminación por razón de raza. No le vincula la Constitución y eso es un trato discriminatorio y por tanto violatorio. Claro que sí. Pronto se dieron cuenta en España que los particulares están regulados también por la Constitución. Me acuerdo de ese caso que llega al Tribunal Constitucional Español. Y ese decía, es que no, vincula los poderes públicos, para nosotros particulares nos regimos por otras reglas. No, estamos regidos por la Constitución.
Y luego también hablar, dice, de este neoconstitucionalismo es hablar de rigidez constitucional. Y esto es el procedimiento de reforma de la Constitución. Es más difícil, menos difícil reformar la Constitución. Y claro, dice, un neoconstitucionalismo debe poder tener constituciones rígidas. Y ahí yo les decía que hay distintos grados de rigidez. México es rígida, pero no es rígida en un grado mayor. Porque se exige para reformarla o adicionarla que pues la reforma sea aprobada por el voto de las 2/3 partes de ambas cámaras. Y dice de los individuos presentes, no dice las 2/3 partes de los miembros, sino de los individuos presentes. Se entiende que debe haber un quórum, ¿no? 2/3 partes de los individuos presentes y que luego sea aprobada por la mayoría de las legislaturas. Pero en ningún momento dice, y lo que ahí se apruebe tiene que someterse a la voluntad del pueblo soberano. No. Y hay países en los que sí se establece eso, incluso para reformar determinados artículos de la Constitución que se consideran que son esenciales para el sistema. Por ejemplo, la Carta de Derechos. En algunos países se exige una mayoría mucho mayor que las 2/3 partes. Y además de eso, se pide que eso se haga por unas cortes nuevas. No es poder constituyente, porque el poder constituyente no tendría límites en cuanto a la mayoría que se requiera para aprobar. Bueno, ustedes lo vivieron aquí en Ciudad de México. Debo confesar que yo no seguí ese poder constituyente, pero me imagino que pues era un poder más libre que el de reforma de la Constitución. Ese ejercicio que hicieron en Chile del poder constituyente fue un poder constituyente bastante particular, porque le dijeron, eres poder constituyente, pero no puedes cambiar esto y esto de la Constitución actual. Entonces ahí el poder constituyente queda un poco raro porque el poder constituyente es como el Dios del Génesis de la Biblia. Lo puede hacer todo y lo puede hacer todo como quiera. Lo único que se entiende que no podría ser un poder constituyente es crear una constitución en la que no haya separación de poderes y en la que no se reconozcan ni garanticen derechos. Ese sería el límite, porque entonces se llamaría constitución semánticamente. Formalmente podría ser norma suprema, pero en su contenido no sería constitución. Eso es como el límite. Pero un poder constituyente en México podría crear una monarquía o un imperio. Sí. Y claro, si es una monarquía limitada, no podría crear una monarquía absoluta sin separación de poderes. Y podría decir México es un estado unitario y no federal. Claro, podría serlo un poder constituyente. Pero podría decir ya no hay libertad religiosa. Ahí entraríamos en una discusión sumamente maravillosa de si un poder constituyente puede ser regresivo o no, que sobre esa discusión vamos a entrar. Creo que ya ayer yo venía escuchando que estaba avanzándose en el plan B de la reforma electoral, ¿no? Entre ayer y hoy esto queda, ¿no? No terminó ayer, me imagino, ¿no? Lo de la discusión de la reforma. Pero según se pactó la fecha el 21 de febrero, una vez que entre esta reforma, se van a comenzar a discutir cuestiones maravillosas para el constitucionalismo, pero trágicas para el Estado en sí, como la regresividad de los derechos. El plan B, entre otras cuestiones, trae una regresión en los derechos en materia de acciones afirmativas. Es posible que se haga esa regresión de los derechos incluso cuando es a través de una reforma de la Constitución. Yo creo que no. Y es el poder constituyente constituido, ¿no? El de reforma. ¿Podría serlo un poder constituyente puro? Yo entendería que tampoco lo podría ser. Pero claro, ahí hay que entrar con una serie de argumentos como base para esa discusión, ¿no? Yo creo que una vez que se apruebe esta reforma, si no lo hace la Suprema Corte, porque se impugne otra cuestión, porque no se aprovecha la oportunidad para hacer un pronunciamiento al respecto, el Tribunal Electoral podrá hacerlo en un caso particular que llegue a su conocimiento. Claro, lo que el tribunal no puede es expulsar lo que se
lo que se aprueba a través del Plan B del ordenamiento jurídico, pero lo pueden aplicar y lo ha hecho hasta con efectos generales, aunque no podría hacerlo. El hecho de que se diga ahora solo van a haber 25, creo, curules para acciones afirmativas, en una total regresión porque hoy teníamos 50 curules. Claro, eso es sumamente discutible porque el tema de las acciones afirmativas es bastante complejo, pero es un tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, esos son como los presupuestos para hablar de una nueva forma de ver a la Constitución y una nueva forma de entender a la Constitución, una nueva forma de ver el Estado de Derecho, que pone en el centro el constitucionalismo, pero no a la Constitución como norma suprema únicamente, sino que la presenta en el centro como fundamento de todo el sistema jurídico, pero basándonos en lo que es realmente la Constitución. Y a partir de ahí se generan, ¿no?, una serie de cuestiones que van relacionadas primero con la naturaleza de la Constitución. Nosotros sabemos que la Constitución es una norma bastante compleja, ¿no? No son normas fáciles, no solamente hay reglas que están en la Constitución, sino que hay principios que están en la Constitución, ¿no? Y ahí se generan también nuevas teorías de cómo se debe actuar cuando una regla entra en conflicto con un principio o cuando entran en conflicto dos principios constitucionales. Y eso va a depender también del valor que nosotros le demos a la Constitución. Nos habla de esto y nos habla también del papel que tiene el juez constitucional como un juez activo, no como un juez servil frente a la ley, que parece que es lo que Montesquieu, en el espíritu de las leyes, pretendía, ¿no? Un juez servil. Hoy se habla de jueces activos que cuando se encuentran principalmente ante un caso difícil, pues tienen que llegar a usar métodos o mecanismos que les permita ponderar la solución en ese caso difícil, pero para que su decisión realmente sea legítima. Porque claro, ¿cómo legitimamos la actuación de un órgano judicial? ¿Quién limita al defensor de la Constitución? ¿Quién limita a la Suprema Corte? ¿Quién limita al Tribunal Electoral? ¿Quién limita a los jueces del sistema difuso de los Estados Unidos de América? Pues lo que les va a limitar es su propia autocontención. Yo no encuentro otro límite que puedan tener. A mí eso de que los jueces sean electos democráticamente no me parece que es una medida de control de nada, sino ya está el Tribunal Constitucional de Bolivia electo democráticamente, que no garantiza realmente nada, no les garantiza independencia, no les garantiza formación, capacitación, idoneidad, una argumentación idónea, no se los garantiza. Yo creo que aquí de lo que se debe tratar es, al intentar limitar al intérprete de la Constitución, es qué garantías les estamos dando de independencia, cómo se llega a ser juez, cómo es el concurso para ser juez, qué formación estamos dando a los jueces para poder encontrar dentro de su argumentación, ¿no?, una garantía que les permita actuar fuera de la discrecionalidad. Esa es la argumentación de las decisiones, que deben ser decisiones públicas, donde se puede valorar la legitimidad de un órgano judicial, más aún cuando es un tribunal constitucional. Entonces yo creo que todo esto es lo que deberíamos poner sobre la mesa. Se debería haber hablado de todo esto. Yo la verdad es que confieso que no he seguido las sesiones del Plan B, pero dudo mucho que estén hablando, ¿no?, de todas estas cuestiones tan relevantes para el... Luego la veo, mamá. Sí, luego la... Entonces, cuestiones tan relevantes para el sistema. Y bueno, yo creo que eso es lo que se debería poner, se va a poner sobre la mesa a posteriori, me imagino, ¿no? Una vez que ya entre en vigor esta reforma, se comenzarán a hablar de todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué valor le queremos dar a la Constitución? ¿Cómo puede entrar en conflicto, no, con la Constitución, el valor de las instituciones y principalmente el valor
de los jueces constitucionales, ¿no? Sobre eso se comenzará a hablar en cuanto a esto quede aprobado. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí y creo que nos vamos a ver el jueves y ahí es como de control de convencionalidad. Creo que sería interesante si nosotros repasamos un poco qué dijo la Corte en esa última sentencia que sanciona a México, esperada sentencia, pues sabíamos que iba a pasar y hay una que va a venir posteriormente. ¿Y qué es lo que, no, se dice va a dar un cumplimiento en un plazo? Bueno, sí, tampoco se espera que el Estado mexicano tenga que cumplir al día siguiente, ¿no? Pues se deberá ver cómo se cumple, pero es una sentencia que para México ha sido sumamente impactante. Para una parte, decir, mi constitución es contraria a la convención, ¿no? Prácticamente, aunque no lo diga la Corte, es una inconvencionalidad de la Constitución. Pero no es la primera vez que lo hace la Corte, no es el primer país al que la Corte le dice esto, ya ha pasado previamente. Y pues creo que sería importante que nosotros demos un repasito sobre esa sentencia, porque pues es un tema de actualidad. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí. Quien quiera participar lo puede hacer el jueves, ¿eh? Porque yo si no agarro y no paro. Quien quiera abrir el micrófono lo puede hacer conmigo siempre. Si alguien quiere hacer algún comentario ahorita al final lo puede hacer, pero se me olvidó decirles que en cualquier momento pueden participar. Y si no, pues nos vemos el jueves y empezaríamos. Quien quiera hacer una intervención lo puede hacer. Y luego vemos un poco, ¿no?, el papel de la Corte y lo que se ha hecho en esa sentencia. Bueno, pues muchas gracias y que tengan un buen martes. Gracias, buen día. Buen día, que estén bien. Gracias, doctora. Nos vemos.